¡Hola! ¿Te imaginas tener en tus manos el poder de sanar a tu animal de cualquier síntoma o conducta tan solo gestionando tus propias emociones? Sí, has oído bien. Sus síntomas son un reflejo de tus propios conflictos emocionales. Cuando tu animal enferma o tiene un comportamiento inadecuado, te está queriendo transmitir un mensaje para que tomes conciencia y soluciones tus problemas. Él ha llegado a tu vida para ayudarte y sé que quieres a tu animal como un miembro más de la familia. Es un ser transparente que te da todo su amor y su lealtad sin pedir nada a cambio. Te enseña cada día lo que es el amor incondicional y los buenos valores de cómo es disfrutar ese momento presente, la humildad, la ternura y el perdón. Compartes momentos agradables y con este ser tan maravilloso harías lo que estuviera en tus manos para que tuviera una buena vida, ¿verdad? Te preocupa su salud y su bienestar, pero te sientes impotente cuando tu animal enferma. Aparece un síntoma o tiene una conducta que no sabes cómo manejar. Sé lo que es sentir esa frustración cuando empeora y no sabes qué hacer. Tienes un miedo atroz de perderle o de que sea infeliz, ya que es una parte muy importante de tu vida. Y no solo eso, también tienes miedo de que se vea afectado todo el núcleo familiar. Yo también tengo animales y he sentido lo mismo que tú. Por eso me dedico hoy a ayudar a las personas como tú a transformar sus vidas junto con la de su animal. Ahora quédate hasta el final de este vídeo y deja de preocuparte desde este momento, ya que yo te puedo enseñar. Ahora te quiero enseñar a personas que ya he ayudado y que observes cómo les ha cambiado la vida con sus animales. Vamos a verlo. Hola, soy Marta. Soy alumna de la segunda edición del curso de Bioanimal. He aprendido a gestionar muchas emociones que no había sabido gestionar nunca. Me he conocido yo mucho más. No tengo nada que ver con lo que era antes, pero porque me conozco yo más y sé cómo adentrarme en las cosas que fan pupa. Pues el tema del transgeneracional. Me ha flipado el saber con quién se tiene afinidad, con quién no. Bueno, eso a mí me flipó, el tema del transgeneracional. Porque entiendo mucho más a mi perra Uma, que tiene afinidad con mi madre, y ahora entiendo muchas más cosas, tanto de una como de otra. Y mi manera de actuar, tanto con una como con otra, está claro. Pues un cambio de perspectiva en mi vida, la manera de ver las cosas también. Bueno, sí, es que soy otra persona y veo las cosas diferentes. Hola, ¿qué tal? Soy Lidia y soy alumna de la segunda edición del curso de Bioanimal. Porque desde el punto de vista de la educación siempre he tenido la visión de que detrás de una conducta, en mi caso, siempre he intentado buscar qué motivación o qué emoción estaba provocando esa conducta. Y con este curso es la forma de ir un poco más allá y adentrarte para tener más información a la hora de poder trabajar con el perro. Yo siempre he estado en la búsqueda de ir un poco más allá de lo que aparentemente vemos, sea una conducta, en mi caso más conducta que síntoma, pero porque siempre he buscado el más allá y con Bioanimal entendí que la visión era esta, es decir, vamos a ir a buscar qué hay detrás de esa emoción para, a través de involucrar en este caso también al propietario, poder hacer una mayor gestión para solucionar toda la problemática que pueda haber. Pues este curso para mí ha significado un adentrarme más en dar un paso en lo que respecta a la educación canina, dado que yo me dedico a ello. A título personal, para mí ha significado una apertura mayor, más o menos que quizás que la que tenía anteriormente. A todos los niveles, a nivel de visión, a nivel de sentir, a nivel de poder contactar.
Ahora que sabes todo lo que te he contado, no podrás dejar de lado la oportunidad de aprender las herramientas que te abrirán las puertas a una vida feliz y armoniosa junto a tu animal. Te ofrezco una formación en la que aprenderás cómo esos síntomas o comportamientos son un reflejo de nuestro propio estado emocional y, lo más importante, cómo solucionarlo, tan solo identificando la emoción y la causa para después tomar acción sobre el problema. Se trata de que hagamos juntos un cambio de conciencia, un cambio de paradigma. Tienes por mi parte el compromiso de que dedicaré todo mi tiempo, conocimientos y energía para que aprendas este método y puedas ayudar a tu animal siempre que surja cualquier conflicto. Tan solo te pediré durante el proceso de aprendizaje esas valoraciones de cómo estás llevando tu transformación para poder ir mejorándolo. Para comenzar, te propongo una charla. Será una entrevista totalmente gratuita y sin compromiso por tu parte para conocer las necesidades y objetivos acerca de tu situación con tus animales. Para que sea una conversación realmente útil, he creado un formulario para poder prepararla. Lo que me cuentes allí será totalmente confidencial. Haz clic en el enlace de aquí abajo o en la descripción de este vídeo, rellena el formulario y hablamos. Estoy ya deseando ayudarte a mejorar tu vida y la de tu animal. Juntos crearemos el cambio de conciencia animal y sumaremos nuestro granito de arena al cambio. Nos vemos al otro lado. Un abrazo cuántico.